Universo. Ok, muy bien. Am, Bienvenidos a esta primera clase, hermanos y hermanas. Gracias por su interés en el curso. Gracias por su interés en la preparación bíblica para, ya sea para su vida personal o ministerial. Yo creo que cada uno de nosotros, tarde o temprano, el Señor siempre nos llama a algún ministerio dentro de la iglesia, sea un ministerio grande o un ministerio pequeño. Y cuando eso suceda, debemos estar preparados para cumplir nuestro ministerio. Eh, Nuestro curso tiene que ver con Biblia de manera directa y lo que debemos procurar mucho es conocer nuestra Biblia lo más que podamos y eso se logra a través del tiempo, ¿no? Hay otros cursos, ¿no es cierto? Hay otros cursos como de teología sistemática, lo de la familia y no sé, hay otros cursos por allí, otros módulos, pero nuestro fundamento siempre va a ser Biblia, nuestro enfoque siempre va a ser teológico. Podemos hacer un análisis en cualquier área de la sociedad, pero como cristianos siempre debemos dar un enfoque teológico a todo lo que hacemos y opinamos y vivimos, porque al fin y al cabo nuestra vida es una Hermana, vida, ¿cómo está? Buenas noches. Disculpa que... sí, al fin y al cabo nuestra vida es teológica. ¿Por qué razón? Porque somos creación de Dios. Somos creación del Señor y por ello podemos decir, nuestra vida es teológica. Nos guste o no nos guste, lo queramos o no, somos entes teológicos, porque provenimos cada uno de nosotros de las manos de Dios mismo, ¿no? Como dice el salmista, me entretejiste en el vientre de mi madre, ¿no? Desde allí el Señor nos ha formado allí en el vientre de nuestra madre y por ello podemos decir todo cuanto hacemos, perdón, o el asiento, o la base de nuestra vida siempre va a ser una base teológica. Y como cristianos nos corresponde saber o conocer lo más que podamos nuestra Biblia. Y eso es uno de los propósitos de este curso que tiene que ver con eh, libros proféticos. Indudablemente que en estos cursos se da siempre una vista panorámica considerando algunos puntos o algunos temas principales de los libros, más allá no nos alcanza el tiempo. Y yo le recomiendo, ¿no? Cuando usted por allí en alguna institución, X institución, usted vea, por ejemplo, estudios sobre el libro de Isaías, ¿no? Procure meterse allí para aprender más de Isaías, ¿no? O estudios sobre el libro de Jeremías, ¿no? Métase allí y conozca más de Jeremías, ¿no? Esa es la recomendación. El curso aquí es un estudio panorámico. Muy bien. Quiero que veamos ahora, en primer lugar, ver nuestro sílabo. ¿Sí? Empezamos por allí, viendo nuestro sílabo y nuestro cronograma de actividades. Queremos empezar por allí. Entonces, permítanme compartir una pregunta. ¿Están escuchándome bien o me están escuchando muy bajo? ¿Sí? No Se sé. escucha bien, se escucha bien. Ok, muchas gracias, muchas gracias. A ver, quiero ver dónde anda mi sílabo. Acá está, aquí está. Muy bien, este es nuestro sílabo, solamente quiero ver dos o tres cosas aquí. Empezamos hoy día, 12 de octubre, y debemos terminar, Dios mediante, si no estoy equivocado en la fecha, 30 de noviembre, ya casi llegando a Navidad, a fin de año. Son 8 jueves. Y yo estoy equivocado aquí con el horario, yo pensaba que empezaba a 7:30 y empieza de 8 a 10. Lo corrijo luego para enviarlos. No, la hermana María Elena ya tiene el sílabo, hermana María Elena, corrija este horario que está aquí. Muy bien, quiero que veamos otro asunto aquí, la evaluación.
Cada una de las cosas del trabajo o de los trabajos, tareas y actividades tiene un valor porcentual. Vamos a trabajar durante prácticamente las 8 clases. Vamos a trabajar sobre un bosquejo del libro de Jeremías. O sea, ustedes van a hacer el bosquejo del libro de Jeremías. En un rato explicamos eso. Luego vamos a hacer un trabajo de campo. Yo estoy viendo aquí algunos que han estado conmigo en Teología de la Familia, pues van a tener que hacer otra entrevista ahora, ¿no? Es un trabajo de campo en donde vamos a hacer una entrevista. Ahorita lo vemos también en qué consiste. Esa entrevista tiene un valor de 40%. ¿Por qué razón? Porque es un trabajo de campo. Mediante esas entrevistas o encuestas, nosotros estamos formando un documento inédito, propio, ¿no? Estamos formando un documento. Eh, y esas son prácticamente las dos tareas. Hacer un bosquejo de Jeremías, ahorita lo vemos cómo tenemos que hacer, y hacer un trabajo de campo. Entre esas dos hay un 60%. Luego hay una primera evaluación basado en las clases del 1 hasta la clase 4, ¿no? Vale un 20% y la otra es de la quinta hasta la octava clase. Y las respuestas, los que ya han estado conmigo, ya saben, no estoy haciendo respuestas de memoria. Usted encuentra todas las respuestas, literalmente algunas de ellas, la mayoría, en los PPTs que vamos, eh, o en los PPTs de las clases que vamos realizando. Allí usted encuentra todas las preguntas. Solamente tiene que revisar los PPTs y allí usted tiene la pregunta. ¿Ya? Muy bien. Y aquí es este otro asunto aquí, ¿no? Ah, descripción de las tareas, ¿no? Desarrolle sus asignaciones o tareas o trabajos según la instrucción que se le da. En el sílabo están las instrucciones, ¿ya? Lea el sílabo cuando usted diga, ¿cómo tengo que hacer este trabajo? Ahí está el sílabo. Si habría otra pregunta, pues estamos dispuestos a resolver. Pero trate de no hacer preguntas sobre instrucciones que ya están escritas en el sílabo. Entonces, lea el sílabo y si hay alguna otra duda que no esté allí, entonces haga la consulta. ¿Ya? Trate de entregar en las fechas asignadas y este otro asunto, ¿no? El reporte, porque hay que hacer un reporte de la entrevista o encuesta, debe ser presentado en formato Word, letra 12, espacio doble, ¿no? Y cuidando la ortografía y la redacción. Por favor, no lo presente en formato PDF porque no es tan fácil interactuar o hacer las respectivas observaciones en PDF. ¿Sí? Por favor, preséntelo en formato Word, al menos para mí. No soy tan diestro en el uso de la tecnología, ¿sí? Pero además es un formato que todos podemos usar. Eh, Aquí vamos a dar cierta información en el curso y espero que cada uno de ustedes, pues personalmente busque mayor información sobre este caso de libros proféticos, ¿no? Y más información sobre las instrucciones en el cronograma. Entonces, este es nuestro cronograma de actividades, ¿no? De clases y actividades. Aquí están los 8 temas que vamos a tratar. ¿Sí? Aquí están los 8 temas. Perdón. Son 8 temas. Ahí están todos. Hoy día tenemos que ver con una introducción general al curso, ver asuntos como esto del sílabo y ver el asunto de los temas sobre los cuales van a estar basadas las entrevistas que tenemos que hacer. Y debemos formar grupos para desarrollar el bosquejo de Jeremías. Entonces, usted puede
empezar a hacer ahora mismo, si desea, o mañana, el bosquejo de Jeremías, ¿sí? Y aquí está, estoy poniendo para la siguiente clase, pero se puede hacer antes, inicio, bosquejo, libro de Jeremías, ¿no? Y sigue, 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 y usted debe entregar ese bosquejo hasta la última clase. O sea, va a tener 7 clases, 7 semanas para hacer ese bosquejo. En un rato explicamos cómo. Y la entrevista. Hoy día, mediante el trabajo que ustedes van a hacer en un momento, debemos determinar qué temas, sobre qué temas va a basarse la entrevista y la encuesta que vamos a hacer. ¿Cuáles van a ser nuestros temas? Solamente vamos a escoger 5 temas que ustedes determinen por mayoría. Y y en base a eso, yo luego les traigo ya un formato para la próxima clase y en base a esos 5 temas, usted tiene que hacer las entrevistas y también cuántas personas usted tiene que entrevistar. ¿Ok? Si todo hacemos bien, pues vamos a tener más de 100, un universo de más de 100 personas entrevistadas aproximadamente. Muy bien, pero la entrega de las entrevistas, usted debe hacerlo la penúltima clase, no, última, antepenúltima clase, o sea, el 16. ¿Por qué aquí? Porque yo necesito evaluar las entrevistas, sacar los porcentajes de cuáles son los temas más prioritarios que salieron en la entrevista, y de esa entrevista generalmente sale algún tema que debe tratarse, y ese tema debemos tratarlo en la última clase. Pero para eso yo necesito saber cuál es el tema prioritario que los entrevistados escogieron o votaron más por ese tema, ¿no? Por eso en la última clase yo pongo temas o tema y resultados de las entrevistas. Por decir, el tema que la gente más votó fue el de la corrupción política. Muy bien. Entonces, tratamos de buscar cómo tratar ese asunto como creyentes, ¿no? ¿Qué nosotros hacer como creyentes? ¿Ya? Ahora, esta entrevista tiene que ver, eh, ¿por qué una entrevista aquí? Porque los profetas generalmente están denunciando problemas de orden personal, de orden político, de orden nacional, de orden social en sus prédicas. Siempre ellos están denunciando distintos problemas, ¿no? En Israel se denuncia la corrupción en el campo político, se denuncia la idolatría, se denuncia la inmoralidad, y etcétera. Los profetas tienen un ministerio de denuncia y de advertir a la gente que si ellos no corrigen eso, entonces les va a sobrevenir tal problema. Justamente los 2 cautiverios de Israel y de Judá fueron causa de esos problemas que ellos no quisieron corregir, no quisieron arrepentirse, y el Señor los disciplinó mandándolos a cautiverio, ¿no? Entonces, por eso el de las entrevistas sobre temas que tienen que ver con temas más que todo sociales o políticos o morales, ¿no es cierto? Porque los profetas siempre están denunciando, denunciando, denunciando eso. Por ejemplo, Isaías empieza denunciando un tema religioso, ¿no? Cuando dice, ustedes hacen montones, miles de sacrificios, pero los sacrificios de ustedes apestan, no los soporto, dice el Señor, porque ustedes me adoran de labios para afuera, ¿no? O sea, es una nación muy religiosa, practica distintos ritos religiosos con grandes ofrendas, pero en realidad es un pueblo que está abandonando, que ha dejado a Dios, pero sin embargo tiene una religión muy bien organizada la religión, pero es solo eso, religión, nada más.
su corazón, dice, está lejos del Señor. Así empieza Isaías denunciando, ¿no? Los profetas menores, por ejemplo, denuncian eh, corrupción política o corrupción, avaricia, ¿no es cierto? Mediante la corrupción política, aprovechan su función y cargo político para enriquecerse ellos y robar al que no tiene. Otro de los denuncios que siempre tenemos en los libros proféticos es que abusan, ¿no? Los que tienen poder abusan de aquellos que son desvalidos y tratan de quitarles todo lo que tienen, ¿no? El caso siempre están los huérfanos y las viudas, les quitan todo lo que pueden, los poderosos, ¿no? Entonces, y los encargados de hacer justicia no lo hacen, dice que reciben soborno, ¿no? En vez de hacer justicia con el desvalido, ellos prefieren el soborno, prefieren el enriquecimiento haciendo ese mal. ¿Acaso eso no nos suena muy similar hoy en día? Es bastante similar, ¿no? Es muy parecido a lo que tenemos ahora. No hay nada nuevo prácticamente. Es muy parecido a lo que tenemos ahora en nuestra nación o en nuestras naciones. Entonces, los profetas siempre están denunciando los males políticos, sociales, morales de la sociedad de la nación de Israel. ¿Ya? Por ello la entrevista preguntando sobre esos temas. Entonces, veamos, ¿cómo vamos a hacer el bosquejo del libro de Jeremías? Es un libro que tiene 52 capítulos. ¿Ok? Muy bien, se van a formar grupos de cuatro personas, ¿no? Máximo cuatro, para bosquejar todo el libro de Jeremías. El libro ya lo tengo dividido en cuatro partes. Cada participante hará una parte. Por decir, a ver, ¿dónde puedo ver? A la hermana Clara Gil, por decir, ya ella va a ser la parte 1. He dividido en cuatro partes. La primera parte es versículos del 1 al 14. La segunda parte es versículos del 15, capítulos, perdón, del 15 al 29. La tercera parte es capítulos del 30 al 41. Y la cuarta parte es capítulos 42 al 52. He tratado de que más o menos sean iguales, ya que tengan la misma cantidad de capítulos o de letras, ¿ya? No se puede ser exacto porque los capítulos no coinciden. Algunos capítulos son más cortos, otros son mucho más largos, entonces de acuerdo a eso hemos contemplado y hemos dividido el libro en cuatro partes más o menos iguales, ¿ya? Y ustedes se van a distribuir, es decir, yo hago la primera parte, yo la segunda parte, yo la tercera parte, y entre los cuatro, cada uno haciendo una parte, deben completar todo el bosquejo del libro de Jeremías. A ver, ¿qué más tengo aquí? Ya, perdón. Un ratito. Quiero ir a otro documento donde me parece que tengo más detallado. Ya, aquí está lo de las entrevistas. Aquí lo tengo más detallado. Voy a ponerlo esto en el sílabo también. O esto les doy a ustedes. Muy bien. Todo el bosquejo en entre cuatro personas. Cada persona agarra la parte, elige una de las cuatro partes para hacer el bosquejo. Eh, no, está igual acá. Quiero que vean acá. De esto debo ponerlo más en orden. Esto que estoy marcando aquí, está marcado ahí, espero que lo vean. No. Perdón. Esta es la entrevista. Y aquí ya. Bien, entonces creo que esto nomás es del libro de Jeremías. Entonces les muestro el libro, lo que tengo acá. El resto ya es lo de la entrevista. Aquí están las instrucciones, me había olvidado. Hacer un bosquejo. ¿Cómo hacemos un bosquejo? Leemos
toda la sección y vemos hasta dónde el autor está desarrollando una idea. Eso se llama una unidad literaria o una unidad de pensamiento, ¿no? Y ver los versos, por decir, ahorita les pongo un ejemplo. Por ejemplo, aquí en el capítulo 1, yo encuentro una unidad literaria, una unidad de pensamiento entre los versículos del 1 hasta el 3. Y entonces le he puesto título, el tiempo en que predicó Jeremías. ¿Cuándo predicó Jeremías? Y aquí dice que él predicó en el tiempo, vino en los días de Josías, ¿no? Que es rey de Judá, Josías, en el tiempo de hijo de Amón, el tiempo del rey de Judá. En el año decimotercero de su reinado, dice, allí empezó. Luego le vino también en los días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año undécimo de Sennacherib, perdón, hasta el fin del año undécimo de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Entonces, ¿cuándo empezó el ministerio profético de Jeremías? En el año decimotercero del reinado de Josías, ya al final prácticamente del reinado, y su ministerio abarcó hasta la cautividad de Judá. Hasta allí fue su ministerio, ¿no? Y ahí creemos que hay una unidad que tiene que ver, Jeremías nos dice en qué tiempo él predicó, cuál es la cantidad de años o de tiempo que él predicó. Hasta ahí yo puedo poner eso, tiempo en que predicó Jeremías. Luego sigo leyendo y acá en los versículos del 4 al 12 yo encuentro el llamamiento de Jeremías. Aquí es donde Dios le llama para ser su profeta ante el pueblo de Judá. Y luego en los otros versículos, ya hasta el final del capítulo 1, ¿no? Puedo encontrar Jeremías enviado a predicar el mensaje del Señor. Entonces, esto, el capítulo 1 lo tengo ya, lo tienen como ejemplo de cómo hacer esto. Pueden tomar eso, si ustedes quieren poner otro título, está bien. Entonces, quien agarre esta parte va a empezar a partir del capítulo 2. A partir de ahí, usted empieza a leer y ve hasta dónde hay una unidad de pensamiento, hasta dónde el profeta está desarrollando una idea. Allí, por decir, voy a poner aquí, no lo sé, por decir que esa unidad de pensamiento viene hasta el versículo 10. Entonces, allí usted divide, ¿no es cierto? Le pone un título a esta primera parte acá, tal como estoy haciendo aquí en el capítulo 1, como ejemplo. Pone entonces un título acá y que viene del 1 al 10 y acá empezaría otro título. Solamente títulos generales, ¿ya? Si usted quiere hacer subtítulos, ya es asunto de usted. Si usted quiere ser mucho más exquisito en su bosqueo, solamente le estoy pidiendo títulos generales. Y como ustedes ven, todo el libro se le hizo en un bloque, ¿sí? Nosotros tenemos en la Biblia divididos en capítulos y versículos. Está la división, porque en letra azul, ¿no? O celeste por allí están los capítulos. Capítulo 3, por ejemplo, aquí, luego viene el capítulo 4, pero todo está colocado como en un bloque. Ya, ahora, lo que quiero recomendar es lo siguiente, y esto va a depender de usted. No copie títulos que usted encuentra en las Biblias. Trate de no mirar los títulos que usted tiene en la Biblia. La mayoría de las Biblias que nosotros tenemos, ¿no? Usted agarra cualquier Biblia, ¿sí? Y las Biblias siempre ya vienen, la mayoría de ellas vienen, bueno, aquí está muy chiquito esto, ¿no? Pero ya vienen con un título que lo ponen, ¿no? Usted agarra su Biblia Reina Valera, Nueva Versión Internacional, lo que sea, y ya ellos
le ponen un título. Trate de no copiar eso. Haga usted su propio bosquejo. Alguien ya de ustedes de repente ya tiene cierta práctica en esto y si usted nunca lo ha hecho, esto es su oportunidad de ir aprendiendo. ¿Por qué esto? Mi intención o la intención es que usted tenga un acercamiento directo a la escritura. ¿Sí? Usted de manera personal, un acercamiento directo. Usted mismo bosquejando lo que le corresponde bosquejar. Busque hasta dónde usted puede dividir ese capítulo. A veces la división puede abarcar algunos versículos del anterior capítulo más lo que sigue del siguiente capítulo. No necesariamente en cada capítulo hay una división. Por eso lo he puesto en bloque, ¿no? Los capítulos no necesariamente, quien hizo eso pues tuvo su perspectiva y dijo, aquí hay una división y acá otra división y puso sus capítulos y versículos, ¿ya? Pero no necesariamente está bien hecho, pero ya con eso nos hemos quedado y eso nos ayuda para encontrar rápidamente un texto, ¿ya? Entonces, tiene 4 partes, todo el libro está aquí. Miren, acá yo le coloco, la primera parte viene del capítulo 1 hasta el capítulo 14. Allí es una persona el que debe agarrar esos primeras, aquí está, ¿ok? La segunda parte empieza acá, capítulos 12 del 15 al 29. Esto lo hace otro, ¿no? Son 4. Todo el libro está dividido en 4 partes y va a decir, Profesor, sí, hermana. disculpe que le interrumpe. Lo que pasa es que usted nos indica mirar, pero lo que está compartiendo en pantalla no es lo que nos está indicando. No lo visualizamos. No está, perdón, no está apareciendo el libro de Jeremías, No, disculpe. estamos en el sílabo, profesor. Por eso es que Uy, usted uy, habla. uy, perdón, disculpe, hermana, perdone. Y yo estaba, a ver, disculpe usted. Ahora sí, Ahora ya se ve otra página, sí. Ya. ahora, ya, este es Jeremías, ya. Ahorita, la primera parte es del capítulo 1 hasta el capítulo 14. Luego viene la segunda parte, capítulo 15 al 29. Y así está dividido en 4 partes. Gracias por avisar, hermano. Yo pensaba que ustedes lo estaban viendo. Ya, entonces se van a dividir en 4 grupos. Si ustedes quieren asociarse con alguien, está bien. O la hermana María Elena lo va a dividir de manera aleatoria, ¿no? Pero si alguien Sí, dice, quiero estar con tal persona, entonces avísenle a la hermana y le va a poner en ese grupo, ¿ya? sí. Profesor, aprovechando la observación que acaba de hacer, sí, me Mm, gustaría, yo armar los grupos porque, hermanos, para que no nos pase la misma incidencia de la vez pasada, del curso anterior, sí, yo voy a formar los grupos WhatsApp, ¿ya? Y voy a estar ahí como administradora para seguir el seguimiento de que sí se están reuniendo, que están avanzando todos, ¿sí? Y poder hacer un bonito trabajo grupal cada uno. ujú. Ahora, quien haga, por decir, el capítulo del 1 al 14, va a poner su nombre ahí, va a poner su nombre. Por decir, los capítulos del 1 al 14 lo hizo la hermana María Luisa Ancajima, ¿no? Entonces ella pone su nombre aquí, ¿no? Hecho por María Luisa Ancajima. Igual el que hace el capítulo, la segunda parte, igual el que hace la tercera parte, igual el que hace la cuarta parte. Entonces cada uno pone su nombre. Ahora, ¿por qué? Porque yo voy a calificar personalmente también, ¿no? Entonces, por decir, de los 4, solo 3 hicieron el trabajo y uno de ellos no hizo, ¿no? Entonces, no le voy a poner nota si no hizo el trabajo. El trabajo es grupal, pero la nota es personal. Voy a calificar al que hizo, no al que no hizo, ¿no? Porque a veces 2 o 3 del grupo trabajan y hay uno que nunca trabaja. Igual tiene su nota, pero en este caso no. El trabajo es grupal, pero la nota es personal.
¿Sí? Entendemos la forma, ¿no es cierto? Entonces, aquí tengo que hacer algunas correcciones, ¿ya? Eh, bien, aquí está el ejemplo que yo les estaba hablando, capítulo 1. Yo hice todo el capítulo 1 como ejemplo. Aquí ustedes lo tienen. Tiempo en que predicó Jeremías, va del 1 al 3 versículos. El llamamiento de Jeremías va del 4 hasta el 11 y hasta el 12, perdón. Y Jeremías enviado a predicar el mensaje del Señor va del 13 hasta el 19. Entonces, usted empiece a partir del capítulo 2, a quien le toque esto, empiece usted desarrollando de la misma manera. Ya no espero pues un trabajo perfecto, pero espero que usted se esfuerce. Y el otro asunto que estoy recomendando es no copie de ninguna Biblia. Usted hágalo, abra el texto que le estoy dando y sin mirar en ningún libro o en ninguna Biblia, usted trate de poner su propio bosquejo, su propio título a cada párrafo que usted considera donde debe estar. ¿Sí? Porque si usted copia, está bien, a mí me miente, pero usted no está aprendiendo. Usted está desperdiciando su tiempo. Y además, ¿qué puedo esperar de un ministro o de una ministra, ¿no? Si vale el término, que no hace su tarea, ¿no? Entonces siempre está, como hablamos criollamente, sacando la vuelta, ¿no? Entonces, no mire tanto la nota. Yo no voy a mirar la perfección del trabajo, pero sí quiero ver el esfuerzo que ustedes han ido haciendo, cada uno de ustedes. Y tienen pues ah, como 5 semanas para hacer este trabajo. No, perdón, 7 semanas para hacer este trabajo. 7 semanas. Entonces, es bastante, ¿no? Casi 2 meses para hacer el bosquejo. Es la única tarea en este sentido, ¿ya? De donde ustedes tienen que pararse allí. Muy bien, si hay alguna otra pregunta, voy a corregir un poco estas instrucciones aquí, perdone. Siempre. Muy bien. Dejo de compartir esto para ver el otro asunto. Ahora sí quiero que lo vean. Ah, ¿dónde está? Aquí en el cronograma de clases. Ya hemos explicado algo del bosquejo del libro de Jeremías. ¿Ya? Párrafo, usted determine dónde empieza y termina el párrafo y le pone un título. La entrevista. Los estudiantes, y eso lo vamos a hacer hoy día, en un rato, los estudiantes determinan 5 temas, 5 principales problemas que hoy enfrentamos como sociedad. Si hay alguien aquí entre nosotros que no es del Perú, o es de Ecuador, o Bolivia, o México, no sé, si hay alguien, pues usted haga lo de su país, lo que usted conoce allí. No necesariamente tiene que coincidir con los problemas que hay en el Perú, ¿no? Sino en su país. Entonces, los estudiantes van a determinar, o por la opinión de ellos, vamos a determinar 5 principales problemas que nuestra sociedad actualmente enfrenta. Y luego usted va a entrevistar a 6 personas. Puede hacerlo en su iglesia, puede hacerlo con sus amigos o con su familia. No estamos diciendo que son cristianos, no, pueden ser cristianos como pueden ser no cristianos. No, eso no vamos a separar en ese asunto, ¿ya? 6 personas. Una de esas personas es usted. O sea, solo tiene que entrevistar a 5, pero usted también tiene que poner su opinión llenando la entrevista, usted mismo. Con eso son 6. ¿Ya? Usted inclúyese. Todas las entrevistas son anónimas. Usted no tiene que poner nombres. ¿Ya? Tampoco estamos haciendo diferencias de sexo aquí. Usted puede entrevistar hombres, puede entrevistar mujeres. No vamos a hacer discriminación entre hombres o mujeres. En el anterior curso sí hicimos esa determinación, ¿no? Porque era esa división entre hombres y mujeres sobre la opinión de algunos problemas que habíamos colocado allí.
porque era necesario, tenía que ver con la familia, y qué piensa una mujer de su relación conyugal y familiar y qué piensa el hombre de su relación familiar y conyugal. Y el resultado que hemos sacado allí es que no coinciden en muchas cosas, ¿no? Hay diferencias ahí. Bien, pero aquí no hacemos esa discriminación. Sea hombre, sea mujer, usted puede entrevistar 5 hombres y no hay problema, más la entrevista suya. Con eso son 6. O puede entrevistar, qué sé yo, 3 mujeres, 2 hombres. No vamos a poner eso, ¿ya? Ahora, los problemas se va a poner, se va a poner en una escala del 1 al 5. Del 1 al 5. 1 sería el problema más grave, que en opinión del entrevistado así lo considera. 5 sería el menos grave, ¿no? Entonces, allí va a estar la lista de problemas y usted le va a preguntar cuál de estos problemas usted piensa que es el más grave. Y la persona puede decir, esto, entonces usted lo coloca en 1. ¿Cuál seguiría eh, cuál otro problema seguiría en gravedad, ¿no? En menos gravedad. Y así ir descendiendo hasta el 5. El 5 sería el problema menos grave, según esa persona. Las entrevistas son anónimas, la persona eh, puede llenar o usted le ayuda a llenar, ¿no? No hay problema, como quiera. Si es alguien que usted no lo tiene allí, pues le manda por internet, mira, lléname esto, ¿no? ¿Qué te parece este asunto? Ahí la boleta del papel de la entrevista va a venir con su respectiva instrucción. Y aquí hay una tarea más. Usted debe conversar con uno de los entrevistados, solo con uno. Aparte de usted hay 5 entrevistados. De esos 5 entrevistados, usted escoja a una sola persona y converse, ¿no? ¿Por qué considera que estos problemas o este problema es el más grave? Y considere, haga una entrevista, una conversación y luego usted hace un reporte de esa conversación que ha tenido. Haga un reporte. Ese reporte debe ser hecho en un rango de 480 a 500 palabras, no más de 500. Si usted hace más de 500 palabras, yo solo leo hasta las 500. Si después usted no sé lo que dijo, si escribió 1000, 2000 palabras, no lo voy a leer, solo voy a leer hasta 500, ¿no? Trate en ese rango de 480 a 500 palabras. No se pase, procure no pasarse de las 500 palabras, ¿sí? Ni hacer menos de 480. Ese es el rango, ¿ya? De que usted debe hacer el reporte después de haber conversado con una sola persona, no con los 5 que usted entrevistó, solo con uno. Ejemplo, ¿no? De estos problemas. Corrupción política, falta de valores, inseguridad ciudadana, puede ser religiosidad, no sé. Son algunos problemas que yo estoy poniendo allí como ejemplos. ¿Ya? Sí, corrupción política, puede ser corrupción en la justicia, ¿no? Al menos aquí en el Perú sabemos los más altos magistrados de la Corte Suprema, que se supone que son los jueces más altos y se supone que deben ser hombres probos, sabios, resultaron ser muchos de ellos gente corrupta y que ahora han huido, ¿no? Están han escapado por ahí o están haciendo toda clase de leguleyadas para escapar a su responsabilidad porque les descubrieron que no eran gente proba, ¿no? No deberían haber llegado nunca a ese puesto, pero ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, si hay alguna pregunta sobre esto, pues sobre estos van a ser los únicos 2 trabajos, nada más. El bosquejo de Jeremías y la entrevista que usted va a hacer a 6 personas. Esas 6 sí, le incluye a usted. O sea, solo tiene que entrevistar a 5 y usted mismo hacer su propia opinión, su propia entrevista. Esas entrevistas, usted los toma fotografía, como sea, o los escanea y me los envía. Yo necesito ver esas entrevistas. Necesito tener esas entrevistas, ¿no? Para sacar mis propias conclusiones. Esas conclusiones, una vez hechas de manera muy sencilla, no vamos a ser sofisticados en ese asunto, y esas conclusiones luego los comparto con ustedes, ¿no? Que hicieron el trabajo.
y se va creando un documento que usted después lo puede usar, ¿no? Y cualquier otra información sobre ese documento, usted me lo puede solicitar, no tengo problema, porque es parte de la clase, ¿ok? Es parte de la clase y usted puede pedirme alguna otra información porque de repente tiene que hacer un estudio sobre eso y mira, le ha interesado estas entrevistas, necesito más información, yo le alcanzo. No hay problema con eso, ¿ya? Muy bien. Hasta ahí, hermanos. ¿Algo más hasta aquí? Lea las instrucciones, por favor. No me esté preguntando, profesor, ¿en cuántas palabras debo hacer? Ya, esa pregunta no es válida. ¿Por qué? Porque ya está en la instrucción. Y aquí no he puesto, pero por favor, preséntelo en su reporte. Trate de presentarlo en formato en Word, no en PDF. ¿No? En Word nos permite interactuar mejor, al menos para mí. ¿Ya? Usted no puede preguntarme, ¿a cuántas personas debo entrevistar, profesor? Esa pregunta no es válida ya. ¿Por qué? Porque ya está en la instrucción. Para eso estamos dando el sílabo, para eso está este cronograma de actividades, ¿no? Y usted puede ir revisando ahí. Si hay alguna cosa que no hemos considerado ahí, entonces pregunte y nosotros gustosamente le atenderemos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hermana María Elena, ¿cuántos somos aquí? Hay 17, ¿cuántas son? 15 personas, sin considerar usted y yo. Quiero que los divida en grupo, hermana, ahora, hermana María Elena, los divida en grupos y cada grupo entonces va a trabajar, entre ellos van a discutir, no sé, grupos de cuánto podemos hacer, de 4 quizá, 4, de repente alguno tiene menos, y discutan allí cuáles serían los 5 principales problemas de orden social, político, moral, pueden mezclar allí, cuáles son esos 5 principales problemas que nosotros tenemos actualmente. ¿Ya? Entonces, esos grupos, luego la hermana me va a entregar los resultados, porque usted tiene que dar los resultados a la hermana. Eh, Alguien de ahí debe hacer de secretario, apuntar los 5 problemas que usted considere que ese grupo consideró, ¿no? Lo envía ahora o más tarde o mañana de manera escrita o una fotografía de lo que ha apuntado eso, lo envía a la hermana me envía a mí y de acuerdo a eso entonces voy a determinar cuáles son los 5 principales problemas sobre los cuales debe estar basada nuestra entrevista. Profesor, ¿Sí? me indica 5 grupos, ¿verdad? No sé, ¿cuántos puede hacer? ¿5? Son 15 personas. Si Entonces, hiciéramos 5 grupos, serían 3 personas en cada grupo, ya, sí, mejor, mejor. ¿sí? Ya, grupos de 3, ¿ya? Y allí, muy bien, vamos a hacer algo de clase, entonces, luego voy a enviar esto, lo de Isaías, para que usted lo revise, y si en la semana hay alguna pregunta, por favor, me lo hacen llegar, ¿ya? Sobre cómo hacer el trabajo. Como dije hace un rato, preguntas que no estén consideradas en las instrucciones que se les está dando allí en el encabezado del bosquejo de Jeremías. Estuve corrigiendo lo que faltó hacer allí, espero tenerlo bien. Quiero compartir con ustedes algunos aspectos generales del libro de los libros proféticos. A ver, aquí, sí. Muy bien. Entonces, avísenme por favor si están viendo el PPT. Sí se ve, No, ya profesor. sí se ve, ¿no? Ya, para no estar como la vez pasada que yo, hace un rato que yo pensaba que ustedes estaban viendo y no. Disculpen eso. Muy bien. Nuestro curso es libros proféticos, ¿no? He puesto ahí como una frase lema, el Señor ha hablado, ¿no? Porque los profetas son los mensajeros del Señor dando su palabra a los hombres, ¿no? Dios habla al profeta y el profeta comunica el mensaje
a las personas. Ese es el ministerio del profeta. Por eso Dios ha hablado, el Señor ha hablado. Primera clase, 12 de octubre ahora del 2023. Muy bien, este es el cronograma que lo hemos estado viendo recién. Entonces hoy día hacemos esto, introducción general al curso, espero nos alcance el tiempo. Yo creo que sí. Y para luego la siguiente clase tiene que ver ya también con el ministerio profético de Israel. Vamos a tener 2 clases sobre profetas mayores, otras 2 clases sobre profetas menores y una clase sobre algunas pautas de cómo interpretar textos proféticos, ¿no? Algunas pautas generales de cómo, cuando estamos ante un libro profético, cómo proceder a su interpretación. Y en la última clase va a ser temas y resultados de las entrevistas. ¿Sí? Así está toda nuestra clase. Y al costado están las actividades, al costado derecho, cuando se inicia una tarea y cuándo termina esa tarea. Allí está todo y está en colores, a colores. Muy bien, para no confundirse. En la cuarta clase hay una primera evaluación y la última clase una segunda evaluación. Muy bien, esto también ya lo hemos visto, pero lo vuelvo a repetir. Asignaciones y evaluaciones. Hay 2 asignaciones, uno que es el bosquejo del libro de Jeremías, que tiene un valor porcentual de 20%, el trabajo de campo que van a hacer las entrevistas es del 40%, la primera y segunda evaluación son 20% cada uno, ¿no? Entonces el trabajo que más vale son las entrevistas. Muy bien. Quiero que veamos primero la ubicación de los libros proféticos en la historia de Israel, para ponernos en contexto. Y aquí comparto este cuadro, ¿ya? La historia de Israel se puede dividir en 4 etapas. La historia bíblica, ¿no? O sea, hasta donde la Biblia termina, porque después la historia de Israel sigue, pero ya no está en la Biblia. 4 etapas. La ley, donde están Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego está la premonarquía, donde están los libros de Josué, Jueces y Ruth, ¿no? Y luego viene la monarquía. La monarquía empieza de manera muy clara en el capítulo 8 de Primera de Samuel. Por ello estoy poniendo aquí esta Primera de Samuel. A la mitad estoy poniendo, o la premonarquía abarca los primeros 7 capítulos de Primera de Samuel, y la monarquía ya es a partir del capítulo 8, ¿no? Esa etapa hasta Segunda de Reyes. Hasta el final de Reyes, hasta allí abarca lo que es la etapa de la monarquía. Y allí está considerado Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas en este tiempo de la monarquía, ¿no? Sino que Primera y Segunda de Crónicas se escribieron después. Aquí en Primera de Samuel, aproximadamente ahí se coloca el libro de los Salmos para tener cierto contexto histórico del libro de Salmos, ¿no? Aunque no todos los salmos pertenecen a ese periodo. Por ejemplo, el Salmo 90 es un salmo de Moisés, ¿no? Que pertenece a un periodo muy antiguo, ¿no? Pero parece que en el libro, aproximadamente en el tiempo de Samuel, se compusieron los salmos, ¿no? Se le dio forma a lo que ahora es el libro de los salmos. Y allí, en Primera Reyes, aproximadamente, encontramos también el libro de Proverbios, Cantares y Eclesiastés. Muy bien. En este libro de Primera y Segunda Reyes, allí se desarrolla el ministerio del profeta Elías y el profeta Eliseo. Ellos no tienen escritos, pero su trabajo, su ministerio
profético está registrado en el libro de Primera y Segunda de Reyes. Muy bien. Aquí arriba, en color morado, hay una lista de profetas, la mayor cantidad de profetas, y indicamos con la flecha en qué lugar de la historia de Israel eh, estos profetas cumplen su ministerio. Y tiene que ver más con Segunda de Reyes, en donde se narra, ¿no? Todos los reyes de Israel y los reyes de Judá. Allí es donde se sitúa la mayor cantidad o el mayor tiempo de ministerio profético. Allí es en ese tiempo de la historia de Israel donde el Señor levanta profeta tras profeta, profeta tras profeta, para advertir a su pueblo, para denunciar los males políticos, sociales, ¿no? Humanos, morales. Allí el Señor levanta profeta tras profeta. Estos que están aquí en la lista, en morado, ¿no? Son los que escribieron, pero cuando uno lee tanto Primera Reyes como Segunda Reyes, hay otros profetas más que nos es nombrado allí, pero que no escribieron, su profecía no está registrada por escrito en algún libro como los que tenemos aquí, ¿no? Los libros proféticos que tenemos registrados en la Biblia. O sea, estos Isaías, Joel, Jeremías, etcétera, no son los únicos profetas de ese tiempo. Hay muchos más profetas. Y estamos seguros de que hay profetas que nunca supimos de ellos, ¿no? Anónimos, no está registrado ni siquiera su nombre en alguno de estos libros. De otros libros sí, en otros libros sí está registrado el nombre de algunos que sabemos que estuvieron predicando en ese tiempo. Entonces, parece que cuanto más se acercaba el fin de la monarquía, más se intensificó el ministerio profético. Más cada vez como que se intensificó el ministerio profético. Muy bien. Y en Segunda de Reyes, en Segunda de Reyes, en el capítulo 17, tenemos el cautiverio de Israel, del reino del norte, que vienen los asirios, invaden y los llevan cautivos. Y entonces solo queda el reino del sur, que es Judá. Y al final en el último capítulo de Segunda de Reyes, allí se narra ya el cautiverio de Judá. Y cuando Judá es llevado ya en cautiverio, el último rey es ya sacado, entonces termina la monarquía. ¿Sí? Los judíos, en este caso Judá, hubo 3 etapas en su cautiverio, ¿no? La última etapa se cumple en el 586 a.C. y el destierro del reino del norte es en el 722 a.C., ¿no? Y el de Judá en el 586-87 a.C. Ya la tercera vez, ¿no? La tercera etapa de ese destierro. En esos destierros, pues son llevados, por ejemplo, Daniel, que luego va a profetizar en Babilonia, ¿no? Es llevado joven a Babilonia. Ezequiel también es llevado en ese destierro, ¿no? Y ellos luego, al menos son los profetas conocidos que predicaron durante el exilio. Entonces, termina la monarquía y viene la parte de la posmonarquía, ¿no? Después de la monarquía. Aquí en la posmonarquía tenemos primero el exilio, cuando Judá, se cuenta más el exilio de Judá que el de Israel, porque los judíos regresaron después de 70 años, ¿no? Y en el exilio, mientras ellos están desterrados, entonces allí tenemos al profeta Daniel y al profeta Ezequiel, ¿no? Y es en este tiempo del exilio ya, cuando ya Israel se fue, en esos primeros días que quedó desolada la ciudad,
Es allí donde Jeremías escribe Lamentaciones, ¿no? Cuando va, se pasea por la ciudad de Jerusalén y llora sobre la ciudad de Jerusalén, se lamenta sobre la ciudad de Jerusalén porque la ve en ruinas. Todo lo ve en ruinas, quedó en ruinas. Las casas, los palacios, el templo mismo, todo está quemado, todo ha sido destrozado. No hay más, como dicen sus lamentaciones, ¿no? ¿Dónde están los niños, no? Aquellos niños, imaginemos a los niños corriendo por las calles, jugando alegres, no están más, no están los jóvenes haciendo sus fiestas, sus grupos, no hay nadie. La ciudad quedó asolada porque fueron llevados en cautiverio. Allí es donde Jeremías compone Lamentaciones. Por eso ponemos a Lamentaciones aquí en el exilio. ¿Okay? Uno se le puede ubicar cuando el exilio ha iniciado ya. Sabemos que Jeremías ve todo eso. A Jeremías el rey Nabucodonosor le dice, ¿quieres venir con nosotros o quieres quedarte? Y él dice, me quedo. ¿No? Si vienes con nosotros vas a ser bien tratado. Sabías sobre el ministerio de Jeremías. Dice, si viene con nosotros vas a ser bien tratado. Pero él dice, no, me quedo aquí en mi tierra, ¿no? Pase lo que pase. Ahí se queda este Jeremías. Luego un grupo rebelde lo obligan a ir hacia Egipto y de ahí ya perdemos la pista de Jeremías. Parece que murió en Egipto, en alguna parte por ahí. Cuando ese grupo que se rebeló, temiendo la ira del rey, huyen hacia Egipto y a la fuerza se lo llevan a Jeremías. Muy bien, después viene el post-exilio, ¿no? Cuando ya los judíos regresan a Judá. Ellos también regresaron en 3 grupos bajo el mando de Zorobabel y Esdras y Nehemías, ¿no? En un lapso de 100 años. Hay 3 regresos, ¿no? 3 grupos que van regresando a Judá. Y entonces, en el tiempo de Esdras, está el profeta Ageo y Zacarías, predicando ya cuando ellos han regresado. Y en el tiempo de Nehemías tenemos a Malaquías, que es el último profeta del Antiguo Testamento, ¿no? Según el orden que nosotros tenemos, hay un orden más, parece un poco más cronológico en el orden que nosotros tenemos en la Biblia. Entonces Malaquías es el último profeta escritor del Antiguo Testamento. Y allí concluye. Entonces, quería mostrarles este cuadro aquí para ubicarnos. ¿Dónde están los profetas? ¿En qué momento histórico están ellos haciendo su ministerio profético? Al menos de aquellos que escribieron. ¿Ya? Porque como dije, hay muchos profetas más que no escribieron, pero que sabemos de algunos de ellos por los informes que nos dan Primera Reyes, Segunda Reyes o también Primera y Segunda de Samuel. Muy bien. Entonces, fíjense que el ministerio profético de manera intensa se dio en el tiempo de los reyes. Allí se dio de manera muy, muy fuerte, muy sentida el ministerio profético. ¿Ya? Profetas como Daniel y Ezequiel que predicaron en el exilio, profetas que predicaron cuando ya Judá regresó nuevamente a su tierra, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y ahí están los profetas mayores y los profetas menores, ¿no? Muy bien. Entonces, espero que ya estemos ubicados dentro de la historia de Israel, el ministerio profético. Ahora, un siguiente cuadro. Este es un cuadro general que posiblemente lo vamos a considerar más adelante también. Está cada uno de los profetas. Aquí al lado izquierdo están todos los profetas de aquellos que predicaron antes del exilio, ¿no? Por eso su nombre preexílicos, antes que Judá vaya al exilio.
Y estos son los profetas, ¿no? El profeta, según este cronograma, esta cronología, los profetas más antiguos serían Abdías y Joel. Empezaron a predicar, ¿no? Son los más antiguos. Y pues se trata de ir colocando por fechas, ¿no? Hasta Jeremías, que sería el último profeta que predicó hasta el tiempo mismo del exilio. Tenemos luego a quién fue dirigida la profecía, ¿no? Abdías, por ejemplo, va a dirigir a Edom, que no es Judá, ¿no? Y a Jonás, que se dirige a Nínive, que es Asiria, ¿no? Su profecía no está dirigida a Israel, sino a Nínive. Igual la de Abdías no está dirigida a Israel, sino a Edom, que son pueblos vecinos. Joel está dirigido exclusivamente a Judá, y luego viene Amós, Oseas, están ellos dirigiéndose al reino del norte. Ellos profetizan en el norte. Isaías profetiza en Judá. Miqueas profetiza tanto en Judá como en Israel, ¿no? Nahum también profetiza en Nínive, si no estoy equivocado allí. Sofonías, Habacuc y Jeremías netamente a Judá. ¿Por qué razón? Porque Israel, si ven aquí el rey de Israel, Israel ya fue llevado en cautiverio, ya no está. Cuando Nahum está predicando, Israel ya no está, ya fue llevado en cautiverio, está en el exilio, ¿no? Y aquí, después de la audiencia, o sea, quienes ellos predicaron, o ya sea a Judá o a Israel o algún otro pueblo aledaño, entonces aquí tenemos el tiempo de los reyes en que ellos predicaron, el rey de Judá y los reyes de Israel. Entonces, aquí están estos. ¿Por qué es que aquí todavía no hay rey? ¿No? Porque acá todavía están, parece Salomón y David por allí. Y luego tenemos, pues, esta es la lista de reyes, donde cada uno de ellos hizo su ministerio, tanto los de Judá como los reyes de Israel, ¿no? Y acá tenemos descrito a la última columna los temas de cada uno de ellos, ¿ya? Bien, aquí tienen los temas. Creo que más adelante vamos a regresar a este cuadro, quizá, no sé, de alguna manera un poco más detallada de repente. Muy bien, muy bien. Estos son los profetas preexílicos, los que predicaron ya durante el tiempo de la monarquía, hasta que terminó la monarquía, y después de esto empieza ya el exilio. Estos predicaron entonces antes del exilio. Luego vienen los profetas exílicos, o sea, aquellos que predicaron estando ya en el exilio, que son Daniel y Ezequiel. Ellos no están viviendo en Israel ni en Judá, porque ya fueron llevados cautivos. Entonces, ambos están viviendo en Babilonia. Tanto Daniel como Ezequiel están ya viviendo en Babilonia y desde allí ellos profetizan. En el tiempo de los reyes de Babilonia. La historia, pues, que quizá a Daniel es a quien más conocemos, ¿no? Por su profecía, que es ¿cómo se llama? Se me fue, ahorita se viene. Bien, se me fue la palabra que quería decir aquí. Ellos profetizan durante los reyes de Babilonia, ¿no? Durante varios reyes. Y el tema de Daniel es Dios es soberano sobre las naciones, eso se ve con claridad, ¿no? En Daniel. Y Ezequiel es juicio sobre Judá y las naciones, ¿no? Y la esperanza futura. Y luego tenemos los profetas post-exilio, o sea, cuando Judá ya regresa de su cautiverio, ¿no? Del exilio. Ahí tenemos a Ageo, Zacarías y Malaquías, cuando los judíos retornan, ¿no?
Y ellos predican, ya no hay reyes, lo que hay son gobernadores. Entonces, Ageo y Zacarías predican durante la gobernación de Zorobabel y Malaquías predica en el tiempo cuando Nehemías es el gobernador de Jerusalén y de esa zona, ¿no? Y allí están sus temas. Sus temas tienen que ver, por ejemplo, el de Ageo con exhortarles a seguir reconstruyendo el templo porque habían hecho algo pequeño y ahí se quedaron, ¿no? Y Zacarías, su profecía es hacia el reino futuro del Señor. Y Malaquías, exhortación a guardar el pacto del Señor con su pueblo. Y ahí va a haber una fuerte exhortación de Malaquías, porque ellos habían regresado de Judá, de Babilonia, después del cautiverio, supuestamente para seguir siendo fieles al Señor. Pero igual cuando regresaron, en poco tiempo ya otra vez estaban olvidando de ese pacto por ejemplo, el Señor había hecho con Abraham, ¿no? Hecho en Génesis 17, cuando dice, yo voy a ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Eso era el pacto. Pero ya estaban yendo detrás de otras cosas, ¿no? Em, juntándose con las otras naciones, por matrimonios, por asuntos de interés económico. Muy bien. Entonces, esta es la lista de los profetas preexílicos, exílicos y postexílicos, ¿no? Para reforzar el cuadro anterior. Y aquí lo que quiero que veamos ahora, quiero hacer una comparación. Esta es la división nuestra, ¿no? División del Antiguo Testamento en la versión cristiana, que generalmente estas divisiones son tomadas de la Septuaginta, ¿no? De la Biblia traducida del hebreo al griego, hecho en el año 250 antes de Cristo aproximadamente. Y nosotros vamos a tener el Pentateuco, ¿no? Vamos a tener los libros históricos, aquí falló esto, los libros históricos, luego los libros poéticos y finalmente los libros proféticos. Se pasó la línea acá. Muy bien. Esta es nuestra división, ¿no? Tenemos profetas mayores y profetas menores, que son los 12 profetas menores, ¿no? Esta es nuestra división. Para nosotros, el último libro es Malaquías. El primer libro es Génesis y el último libro es Malaquías, según nuestra versión de la Biblia, ¿ya? Tenemos los mismos libros, la misma cantidad que los libros de la Biblia hebrea, pero sus divisiones son distintas. Veamos, creo que es lo que sigue aquí. Perdonen. Bueno. Nuestro estudio está en esta sección, ¿no? De profetas mayores y profetas menores. Aquí está nuestro estudio. Ya los que están siguiendo todos estos estudios bíblicos ya tuvieron el estudio de los libros proféticos, históricos y también del Pentateuco. Bueno, esto es solamente ¿no? Son los libros que son materia de nuestro estudio. Ahí están todos los libros proféticos, mayores y menores. Y quiero que veamos ahora la Biblia hebrea, cómo ellos dividen, ¿no? Tratando de hacer una comparación. La Biblia hebrea se le llama Tanaj, ¿no? ¿Por qué se le llama Tanaj? Tanaj, este es un ejemplar, una foto de un ejemplar de una Biblia hebrea, Antiguo Testamento. El nombre, no salió bien esto aquí. El nombre Tanaj es un acrónimo, ¿no? Que es Torah, Nevijín y Ketuvim, que son las divisiones principales. ¿Ve? Torah, que es la ley, Nevijín, que son profetas, y Ketuvim, que son los escritos sagrados. La Biblia hebrea se divide en estas tres partes. Y de aquí viene lo de Tanaj, ¿no?
por eso se llama un acrónimo, que se forma una palabra con la primera letra o primeras letras de de distintas palabras. Por ejemplo, nosotros aquí en el Perú tenemos la SUNEDU, ¿no? Creo que todos deben saber lo que es la SUNEDU, ¿no? Superintendencia de Educación Superior, algo así. SUNEDU sería el acrónimo, ¿no? Porque la palabra SUNEDU se forma agarrando las primeras letras de todo lo que significa SUNEDU, ¿no? Es algo de Superintendencia Nacional de Estudios de Educación Universitaria, me parece que es, ¿no? Todo eso se llama SUNEDU. Eso sería un acrónimo. Igual aquí, TANA o TANAC, ¿no? Sino que la K al final siempre tiene sonido de J en el hebreo. Por eso es TANAC, aunque algunos lo dicen TANAC, ¿no? Muy bien. De ahí viene el nombre de Taná, entonces, de estas tres divisiones. Y la primera división, en ese sentido, coincidimos con ellos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Lo que para nosotros es el Pentateuco, ellos lo llaman la ley, ¿no? La Torá, que significa ley o instrucción. Y Nebihim, o Neviim, que es la palabra para profeta, ellos tienen una división distinta a la nuestra. Ellos tienen lo que denominan profetas anteriores. Para ellos los profetas anteriores son Josué, Jueces, Samuel y Reyes, ¿no? Primera, segunda, cada uno de ellos. Para nosotros a esto los denominamos libros históricos. Y aquí mismo en estos libros históricos colocamos nosotros a Primera y Segunda de Crónicas, a Esther, ¿cuál es el otro libro? A Nehemías, ¿no? Igual, Nehemías, por ahí me falta un libro, ahorita lo vamos a ver. Y luego vienen los profetas posteriores, en donde está Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12, que es una referencia a lo que nosotros llamamos profetas menores. Aquí falta un profeta para nosotros. ¿Dónde está ese profeta? Y lo tenemos acá, ¿no? En el Ketubín, que significan los escritos sagrados, fíjense, tiene tres divisiones: libros poéticos, salmos, proverbios y Job. Luego tienen los 5 rollos, Mejillot, donde están Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Y luego, fíjense, libros históricos. Fíjense la división. Los libros históricos, allí está Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas, primera y segunda. Entonces, para la Torá, el primer libro es Génesis y el último libro es Crónicas. Ellos no hacen la división primera y segunda de Crónicas, ¿no? Es un solo libro, Crónicas. Entonces, el último libro para ellos es Crónicas. Para nosotros, el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Está dividido de otra forma. Y Daniel, para nosotros, es libro profético. Para ellos lo consideran como un libro histórico. Está colocado dentro de esa división de libros históricos, dentro de lo que son los agiógrafos, ¿no? O Ketubín, los escritos sagrados. Muy bien. Nuestro estudio está basado, o nuestro estudio abarca Isaías, Jeremías, los 12, más Daniel. Ahí está nuestro estudio. ¿Ya? Entonces, esto para ir ubicándonos cómo se van tratando estos libros. Algunos comentaristas bíblicos van a usar esta división hebrea para hacer sus comentarios y en este orden van poniendo sus comentarios, ¿no? Sus libros de comentario. Otros agarran la versión cristiana que nosotros conocemos, pero algunos prefieren agarrar el orden de la Tanaj o de la Biblia hebrea. Muy bien, ¿qué más tenemos aquí? Entonces ya nos hemos ubicado en el tiempo histórico donde aparecen los profetas, ¿no? Los profetas, lo que para los judíos son profetas posteriores, ¿no? Se ubican los profetas
más que todo, se intensifica ese ministerio en el tiempo de los reyes. Allí se intensifica el ministerio profético, ¿no? Allí está la mayor cantidad de profetas, tanto los que escribieron como los que no escribieron. Allí está el ministerio profético muy intenso. Muy bien. ¿Qué hora tenemos? Ahora, ¿cuál es la relación? Si nosotros hemos visto que los judíos dividen profetas anteriores y profetas posteriores. Entonces, ¿cuál es la relación entre los profetas anteriores, que es lo que para nosotros serían libros históricos, y los profetas posteriores, lo que para nosotros son profetas mayores y profetas menores? Los profetas anteriores, o sea, Josué, ¿no? Jueces y reyes, Samuel, relatan la historia de la relación entre Dios y el pueblo escogido. Allí nosotros vemos esos relatos, ¿no? De la historia, cómo el pueblo, cómo está el pueblo cuando conquista con Josué, ¿no? Después, ¿qué pasa con el pueblo en el tiempo de los jueces? ¿Qué pasa con el pueblo de Israel en el tiempo de los reyes, ¿no? Está cómo ellos se portan, cómo está esa relación entre Israel, que es el pueblo escogido, y su Dios, cómo va esa relación. Y eso lo tenemos en todo lo que para los judíos son profetas anteriores, para nosotros serían eh, libros históricos. Entonces, los profetas anteriores o libros históricos registran la historia de Israel desde la entrada a la tierra prometida con Josué, ¿no? Hasta la disolución del reino del sur, o sea, del reino de Judea, cuando Judá es llevado, Judá es llevada al exilio por Babilonia. O sea, desde la entrada a la tierra prometida hasta que son llevados cautivos por Babilonia. Todo ese lapso de tiempo es lo que nos relatan los libros históricos, lo que para los judíos son los libros o los profetas anteriores. ¿Ya? Es la historia, cómo se va desarrollando ese pueblo. Y van a proveernos entonces el material histórico que ayuda a entender los antecedentes y contexto, ¿no? Sobre el cual se debe entender la actividad de los profetas posteriores, lo que para nosotros son profetas mayores y menores. O sea, cuando uno estudia a un libro, a un profeta, a Isaías, Jeremías, Ezequiel, sobre todo Jeremías e Isaías, los profetas mayores, tenemos que acudir a estos libros históricos, porque allí vamos a tener el contexto. Por ejemplo, cuando Isaías empieza su ministerio, ¿no? Que predicó en el tiempo de los reyes tal y tal y tal. Igual hemos visto de Jeremías, predicó en el tiempo de los reyes tales y tales hasta el exilio. Entonces, para nosotros tener una mejor idea, un mejor contexto de cómo estaba el pueblo de Israel en esa época, tenemos que ir a los libros históricos, dar una leída, cómo estaba, qué pasaba con estos reyes, para entender un poco el porqué de la predicación profética de Isaías, de Jeremías, de Joel y de otros profetas que predicaron en ese tiempo de los reyes. Tenemos que ir a ese contexto para entender el porqué de la predicación profética de ellos, ¿no? Tratar de encontrar la mayor cantidad de datos posibles. Hay datos que pues no los encontramos, que a veces el profeta lo nombra, pero no lo encontramos registrado en los libros históricos. Entonces hay que ir sopesando eso para tener un contexto, ¿no? Del tiempo en que cada uno de los profetas desarrolló su profecía. Ese contexto es importante para poder entender la realidad y su mensaje profético. Muy bien. Ahora,
Los profetas posteriores, que es lo que nos ocupa ahora, en este tiempo, a los profetas posteriores también se les llama profetas escritores, ¿no? Porque hicieron un registro escrito de sus profecías, produjeron literatura. Y, por ejemplo, el caso de Elías y Eliseo, ellos no produjeron una literatura, no registraron sus profecías, los registraron otros, ¿no? Parece que Samuel fue el que los registró, obteniendo datos de otro lado, los registró, pero u otro escritor. No, Samuel no pudo ser, si creo que no es, el tiempo es después. Bueno, alguien registró, pero ellos no escribieron, no produjeron literatura. Y los profetas muestran la forma cómo se fundó la vida y derecho de la nación sobre el pacto con Dios en el Sinaí. O sea, cómo estaba el pueblo de Israel y de Judá después que se dividieron, cómo estaban ellos en relación a ese pacto que Dios había hecho con Israel allí en el Sinaí, si lo estaban obedeciendo o desobedeciendo, si eran fieles a ese pacto, si seguían teniendo a Yahvé o Jehová Dios como su único Dios o se habían ido detrás de otros dioses. ¿Cómo va esa relación? Y es justamente allí donde está el ministerio, parte del énfasis del ministerio profético, ¿no? En llamar la atención. Mira, el pacto de Dios es esto. Pero ustedes no lo están cumpliendo, ustedes están desobedeciendo al pacto de Dios. Y por lo tanto, va a venir el juicio de Dios sobre ustedes. Mas si se arrepienten, el Señor tendrá misericordia de ustedes. En la prédica profética van juntos el juicio y la misericordia de Dios. No se separa. Así como se anuncia el juicio del Señor, también se anuncia la misericordia del Señor. Ambos van juntos. Siempre que usted lee de juicio en los profetas, ahí seguido va a leer de la misericordia del Señor. Hay juicio. Ustedes se han ido del Señor, son infieles y el Señor mandará juicio sobre ustedes. Mas si ustedes se vuelven al Señor, el Señor tendrá misericordia de ustedes. Esa es una de las características del ministerio profético. Anuncian juicio y la misericordia. Los dos van siempre juntos, siempre están juntos. Donde usted lee juicio, lee también misericordia, encuentra misericordia. Entonces ellos van a evaluar la conducta de la nación a la luz de la ley dada en el Sinaí. ¿Cómo está yendo esta nación a la luz de la ley, a la luz de las instrucciones que Dios dio a través de Moisés en el monte Sinaí? Esa es lo que hacen los profetas. ¿Sí? Los profetas tienen un ministerio mucho más, no sé si el nombre cabe, mucho más teológico que los escritores de los libros históricos o los escritores de los profetas anteriores, como lo llaman los hebreos, ¿no? Los judíos. Tienen un ministerio mucho más enfocado en Dios, mucho más teológico, ¿no? Vuélvanse al Señor. El profeta viene para decirle al pueblo, regresen al Señor. El ministerio profético surge en los momentos de crisis, de crisis muy agudas, muy fuertes. Allí surge el ministerio profético. Allí Dios envía profetas para salvar a su pueblo, para llamar la atención, para advertir a su pueblo. Allí es donde Él los llama y los llama y los llama y envía profeta tras profeta, profeta tras profeta. Y como dicen los libros, a Israel, ¿no? Puede usted leer el discurso de, por ejemplo, de Esteban, ¿no? Los profetas, ¿no? A los profetas, dice, sus padres los persiguieron, los mataron, los asesinaron, no quisieron escucharlos. Y sabemos
de muchos de ellos que murieron muchos de ellos murieron de manera atroz, ¿no? No se registra, pero por ejemplo se dice que a Isaías lo metieron en el hueco de un árbol o lo envolvieron con la corteza de un árbol y allí lo aserraron, ¿no? Entonces algunos, a Jeremías, por ejemplo, lo ponen en un pozo seco que al fondo solo había barro, ¿no? Y ahí lo quieren dejar para que ahí se muera, hasta que el Señor, por la gracia de Dios, de ahí es sacado. Entonces tuvieron que andar errantes, huyendo por su mensaje. Esa fue la vida de los profetas. ¿Y por qué hacía el pueblo tanta barbaridad contra los profetas? Porque se habían corrompido. La corrupción era muy grande, el alejamiento de Dios y del pacto de Dios era muy grande. Por eso hicieron eso con los profetas. ¿Okay? A ver, ya. Esto un poco como para ilustrar. Esto verde representaría a los profetas anteriores. ¿Okay? Representaría a los profetas anteriores o los libros históricos, y van a proveer el marco y contexto histórico para los profetas posteriores, o sea, profetas mayores y menores. Entonces, por eso podemos colocar el ministerio de los profetas posteriores o profetas mayores y menores sobre la tela o el telón, o teniendo como telón de fondo los profetas anteriores, los libros históricos, ¿no? Allí, teniendo como telón de fondo a los profetas anteriores, allí colocamos o allí se colocan a los profetas posteriores. Ellos proclaman su mensaje en el contexto histórico que nos muestran y nos relatan los profetas anteriores. Muy bien, una vez más, no entendemos, ¿no? Los profetas anteriores es lo que para nosotros serían los libros históricos, ¿ya? La mayoría de ellos. Y los profetas posteriores serían lo que para nosotros son los profetas mayores y menores. Ok. Con eso queda aclarado espero quede aclarado esa duda. Muy bien, hasta ahí esa parte. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, pues usted levante su mano virtual. Hay hay 4 palabras en el Antiguo Testamento que generalmente se traducen como profeta, ¿no? Es la palabra roé, que se repite unas 12 veces. Ahí hay una referencia, 1 Samuel 9:9, y significa el que ve o el vidente. A Samuel, por ejemplo, se le dice vidente. Se le dice vidente y se le dice profeta también, ¿no? La otra palabra es José. Se repite unas 18 veces en el Antiguo Testamento. Hay una referencia ahí de 2 Samuel. Y significa ver, contemplar y vidente. Prácticamente Roé y José tienen el mismo significado. Ver, ¿no? O vidente. El que ve o el que contempla. Prácticamente son como sinónimos estas dos palabras, que se utilizan de manera intercambiable. La otra palabra es Ish Elohim, que se repite más de 70 veces. Hay referencias ahí en Primera Reyes y Deuteronomio. Ish Elohim significa varón de Dios. En el libro de Génesis, la palabra Ish generalmente se refiere al esposo, ¿no? Al marido. Es decir, al hombre que está comprometido con una mujer, que se ha comprometido. Por eso la mujer es Isha, ¿no? Esposa, Ish e Isha, esposo y esposa. Entonces nosotros podemos tomar aquí en este caso, cuando se habla de Ish Elohim, varón de Dios, quiere decir aquel cuya vida está comprometido con su Dios. ¿No? Sacando generalmente del significado en el contexto de Génesis, en donde se usa esta palabra para esa relación conyugal entre un hombre y una mujer.
ese compromiso que un hombre ha adquirido sobre una mujer. Tiene su compromiso, su vida está comprometida con esa mujer. Creo que podemos tomar ese significado para hablar de Ish Elohim, que es el otro término para profeta. O sea, profeta es aquel hombre que está totalmente comprometido y dedicado a Dios. Su compromiso es para con Dios, no para con los hombres, sino para con Dios. Creo que por allí podemos tomar ese significado de compromiso. Y la palabra que más se usa para profeta es el Naví. De ahí viene la división, ¿no? En la Biblia hebrea que hemos visto Naviim, ¿no? Los profetas, Naví, Naví o Navi, que aproximadamente son 300 veces que se usa en el Antiguo Testamento. Significa el que habla y se traduce generalmente como profeta o el hombre inspirado, aquel que ha sido inspirado por Dios. Bien, estos son los 4 términos que generalmente se usan para referirse a un profeta en el Antiguo Testamento. Vamos a ver un poquito más de cada una de estas palabras. Roé y José, como hemos dicho, comparten el mismo significado, el que ve, el vidente, el que contempla. Pues uno puede pensar que tenemos todo el derecho a pensar que se usaban como sinónimos. De repente en el contexto podía tener algún otro significado, ¿no? Roé se usó como un término general para referirse al vidente o al profeta. Luego cambió a Naví. O podía ser el término popular que se usaba para referirse al profeta Naví. Ahora, esta misma palabra, Roé y José, también se puede traducir como adivino, ¿no? Y por ello algunos comentaristas bíblicos van a decir que los profetas en realidad eran adivinos, ¿no? Porque se acuerdan cuando los padres de Saúl perdió sus asnos o asnas, perdió sus burros, entonces mandó el papá de Saúl, su papá Saúl le envió a buscar, ¿no? Y llegaron por ahí, por donde estaba Samuel, y entonces dijeron, el vidente está aquí, ¿por qué no vas y le consultas a él para que él te diga dónde están esos animales? O sea, para que él te adivine, ¿no? ¿Dónde está? Quiero que alguien, por favor, pueda leer aquí Primera de Samuel 9:9. Y esto puede darnos una clave para entender este término de Roé y Navi. ¿Sí? A ver, que alguien pueda leer, por favor. Prenda su micrófono y lea 1 Samuel 9:9. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene por ahí? Vamos. Hermano, para la lectura. Adelante, hermano. Adelante. Gracias. Ya, primera de Samuel 9:9. Antes, el que iba a consultar al varón de Dios en Israel decía, vamos hasta el vidente, porque el que ahora se llama profeta, antes se llamaba vidente. Ahí está. Parece que lo de Roé era un término antiguo, ¿no? Pero que después cambió a Naví. Porque eso es lo que nos está dando a entender 1 Samuel. Porque antes dice, cuando se iba a consultar, se le llamaba vidente, ¿no? Al que ahora se le llama Naví, profeta, ¿no? Antes se le llamaba Roé, ahora se le llama Naví o Naví, ¿no? Al profeta. Parece que hay un cambio allí en el tiempo de Samuel. Antes se le llamaba tal, pero ahora se le dice Naví. Eso puede darnos una clave, ¿no? A ver, uy, se me fue aquí. Roé y José, el uso de cada uno de estos términos se dio según la época, parece, ¿no? En la época de Samuel, generalmente se usaba el Roé. En cambio,
en la época de David se usó el José para referirse al profeta, ¿no? Como término. Si tomamos esta postura, entonces Roé es mucho más antiguo que José, porque Roé todavía se usaba hasta el tiempo de Samuel, y ya después se empezó a usar el José en tiempo de David, ¿no? Que sería en el mismo tiempo casi de Samuel, que fueron por allí casi contemporáneos. Muy bien, pero se usan ambos como profeta o vidente, pero no son adivinos al estilo de los chamanes y todo. Cuando la Biblia se refiere a adivinos, es otra palabra, no son estas palabras, ¿no? Cuando dice que el pueblo no va a consultar a adivinos y a agoreros, no está usando ni Roé ni Josué. La palabra hebrea es otra que se usa para referirse a adivinos y a agoreros, ¿no? Son palabras distintas. Digo esto porque algunos comentaristas van a decir, pues, que los profetas en realidad eran adivinos, ¿no? Pero el contexto bíblico nos dice que no eran adivinos. Tenían una cualidad muy especial dada por el Señor mismo, que les hacía profetas, no adivinos, que les hacía mensajeros de Dios, no adivinos. Porque la palabra del Señor no puede contradecirse, ¿no? Porque el Señor dice muy tajantemente, ¿no? Que en su pueblo no habrán adivinos ni agoreros. No puede contradecirse el Señor. Entonces no se puede hablar de profetas como simples adivinos, porque entonces la palabra estaría en contradicción. La diferencia con los adivinos paganos, ¿no? O los adivinos de los pueblos paganos, es que estos usaban siempre algún instrumento para sus adivinaciones. Por ejemplo, en Ezequiel, si alguien tiene, por favor, si alguien puede leernos, Ezequiel 21:21, esto es referente al rey mismo que hace sus adivinaciones, ¿no? Ezequiel 21:21, por favor, que alguien lo lea. Creo que sí es Ezequiel 21:21. ¿Quién lo tiene? Amén. A ver, Amén, hermano. adelante. Ezequiel 21:21 dice, porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de dos caminos para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró al hígado. Ahí está usando alguna cosa, ¿no? En esta cosa trata de adivinar con sus saetas, con sus flechas, cómo lo haría, ¿no? Tirándolo al piso y viendo en qué posición caía, no sé. Y también dice, mirando el hígado del animal sacrificado. Y esas son cosas que la gente estos lo practican hasta ahora, ¿no? Algunos van a mirarla eh, con las hojas de la coca o con el té o tirando o mirando en las vísceras de un animal que matan. O sea, la cosa no ha cambiado, ¿no? Y mediante eso van haciendo sus augurios, ¿no? Mediante estas cosas. Y todos nosotros sabemos que eso existe hasta ahora. Hasta ahora existe eso, ¿no? En distintas, o leyendo las famosas cartas, ¿no? Del tarot, tirando piedritas, no sé, usan cualquier instrumento para hacer sus adivinaciones, ¿no? En cambio, el Roé o el José, que se traduce como profeta, no usaban ningún instrumento, consultaban directamente a Dios, o sea, no eran adivinos, eso sería una diferencia, ¿no? Que el adivino siempre está usando alguna cosa, ¿no? Es como el caso de, pues, los horóscopos, ¿no? A ver, ¿cómo me va a ir hoy día? Entonces voy a leer el horóscopo, o voy a mirar las estrellas, a ver qué me dicen las estrellas. Lo que las estrellas pueden ayudarnos es a orientarnos, ¿no? En qué dirección vamos cuando uno aprende a mirar eso. Muy bien. El verbo nabá, que se traduce como profetizar, hablar o el que habla.
Uy, un ratito, ya, no estuvo bien esto. El sustantivo nabi, ¿no? Que se traduce como profeta, hombre inspirado, o el que habla. Nabi proviene del acadio nabu, que se traduce hablar. Fíjense, este vocablo hebreo viene del acadio, nabu, ¿no? El verbo de nabi sería nabá, profetizar, hablar el que hoy. El término puede referirse, este profeta de Nabi, este nombre para profeta Nabi, puede referirse a un profeta falso o un profeta verdadero, a cualquiera de los dos. Y eso se va a ver ahí en la Biblia, ¿no? Estos son profetas falsos, ¿no? Profetas que profetizan mentiras, profetas que hablan mentiras, ¿no? Son profetas falsos que aparecen allí. Y eso se nota. Moisés va a decir, ¿no? Aquel que dice algo y no se cumple, entonces es un profeta falso. A la ley, dice, a la ley y a los profetas, ¿no? O sea, el profeta va a hablar según la ley, nunca en contra de la ley. Vamos a ver un ratito más ese asunto. Entonces, el significado etimológico de la palabra no es suficiente para ver el significado, qué realmente significa un profeta. Esto debido a que puede confundirse con adivinos y agoreros, como estuvimos diciendo hace un momento. Muchos, aún comentaristas bíblicos, van a decir que los profetas eran adivinos. ¿No? Porque el significado etimológico de la palabra te puede dar lugar a eso, a decir que un profeta es un adivino. Pero hay que mirar en el contexto del Antiguo Testamento para ver qué realmente es un profeta, ¿no? Porque los pueblos antiguos también tenían sus términos para referirse a sus profetas y a sus adivinos. Y esto puede confundirse con el significado y función del profeta en el Antiguo Testamento. A ver, ¿qué tengo por aquí? Ya. Es en el contexto del Antiguo Testamento donde debemos buscar el significado básico de la palabra hebrea Nabi, que se traduce profeta, ¿no? Y el Nabi es alguien que habla en lugar de Jehová, nunca en nombre de otro Dios. O sea, el Nabi en el Antiguo Testamento siempre va a hablar en nombre de Jehová. Y va a hablar según la ley de Jehová, según la ley que el Señor dio en el monte Sinai. A Moisés se le reveló la ley. Por ello Moisés es considerado el más grande profeta, porque él recibió revelación de Dios. A él se le dio las tablas de la ley. A él se le indicó cómo debería ser la vida y la conducta de Israel. Los profetas que vienen después de Moisés van a profetizar de acuerdo a esa ley que fue revelada por Dios en el monte Sinaí a Moisés. No fuera de esa ley. O sea, en cierta manera, los profetas que vienen después de Moisés no inventan nada nuevo en la profecía, no dicen nada nuevo. Simplemente ellos están advirtiendo al pueblo que si no se sujetan al pacto hecho en el Sinaí, les va a venir el juicio del Señor. Y ahí es donde ellos predicen y dicen, nación fuerte viene sobre ustedes, porque se rebelaron contra el pacto del Señor. O esto o aquello, ¿no? Les va a venir a ustedes porque ustedes se han rebelado contra el pueblo del Señor. No cumplieron, por ejemplo, cuando ellos no cumplen las leyes agrícolas que el Señor les dio. Entonces les va a venir esto y aquello. Entonces lo que los profetas hacen es advertir, denunciar en base a lo que Dios ya había revelado en el monte Sinaí. No inventan otra profecía. Si van a hacer predicciones hacia el futuro, esas predicciones no son más que consecuencias por la desobediencia de la ley que Dios les dio en el Sinaí. Eso es la idea de la profecía. No es inventar nuevas cosas.
sino anunciar el mensaje del Señor. Y si hay una predicción hacia el futuro, su fundamento siempre es la ley dada por Dios en el monte Sinaí a través de Moisés. Este significado, basado en el contexto del Antiguo Testamento, es muy importante porque marca la diferencia entre los profetas y los adivinos de las naciones paganas. Las naciones paganas hablan en nombre de tal y tal y tal Dios, ¿no? Y usan instrumentos, ¿no? Sacrifican animales, ven en las vísceras de los animales, y aquí nos describe, ¿no? Con las flechas, hacen también su adivinación, y vaya a saber con qué otros instrumentos más hacen sus augurios, ¿no? Sus adivinaciones. En cambio, el profeta del Antiguo Testamento no usa nada de esto, simplemente él consulta con el Señor, habla con el Señor. Tenemos el caso más claro, siempre va a ser Moisés. Moisés no está usando ciertas cosas para adivinar qué le dice el Señor solo le dice, súbete al monte de Sinaí. Y cuando ya están en el desierto, Moisés va al tabernáculo para consultar al Señor. Señor, ¿qué hago con este pueblo rebelde? Y el Señor allí le revela. Muy bien. En el Antiguo Testamento los profetas hablaron conforme, como decía hace un ratito, a la instrucción dada por Dios mediante Moisés. Cuando los profetas del Antiguo Testamento predecían, ¿no? Estaban advirtiendo de las consecuencias de su desobediencia a la ley de Dios dada a través de Moisés. Entonces hay que caminar con bastante cuidado en este asunto de la profecía, porque cuando pensamos en profecía estamos pensando en adivinar el futuro. Y no se trata de adivinar el futuro, se trata de mirar en la palabra del Señor y en base a eso hacer una advertencia. Por ejemplo, podemos decir, ¿no? Hablando con crudeza, vamos a decir, con dureza, a una persona ya que está obcecada, ¿no? Es decir, yo te profetizo que si no te conviertes al Señor vas a ir a parar al infierno. ¿Estoy inventando? No. Simplemente le estoy diciendo las consecuencias de no convertirse al Señor. No estoy diciendo nada nuevo, pero le estoy diciendo qué le va a pasar en el futuro y en la eternidad si no se convierte. No estoy inventando nada nuevo, está registrado. Y estoy comunicando lo que es profecía. Muy bien. Vamos a completar esta parte la próxima clase. ¿Ya? Ya son 10:30. Yo sé que algunos de ustedes vienen del trabajo, estarán un poco cansados. Entonces vamos a completar esta parte. Yo voy a enviar más tarde o mañana este video, pero este PPT, pero vamos a completar la clase, que faltan unos cuantos aquí, la próxima clase, ¿ya? No quiero pasarme de la hora. Sí, nos faltan pocos PPT nos faltan. Muy bien, hermanos, hasta ahí. ¿Ya? ¿Dónde nos hemos quedado entonces? En el 17, tengo que apuntar aquí. Para saber dónde me he quedado. Y continuar allí. Vamos a continuar después de esto. No, perdón, estoy mal. Sí, es 16. Muy bien, hermana María Elena, ahí concluyo por hoy noche. La clase falta completar, faltan unos cuantos PPTs, nada más. Gracias, profesor. Y podemos orar para concluir, ¿sí? Permítanme orar. Y con eso concluimos esta noche. Señor y Padre nuestro, queremos a ti elevar nuestra gratitud en esta noche por tu amor y por tu misericordia, por permitirnos tener este tiempo de clase, este tiempo de examinar un poco lo que tu palabra va diciéndonos respecto de
de lo que es un profeta, Señor. Ayúdanos a entender quién es un profeta, cuáles fueron sus funciones, cuáles fueron su relación contigo, Señor, cómo era el mensaje que ellos tenían que predicar. Tu gracia nos ampare durante estas semanas de estudio que vamos a tener y en tu gracia podamos permanecer cada día, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que están participando de este estudio, que podamos animarnos unos a otros en continuar y podamos hacer el esfuerzo necesario, tener el interés necesario propio para seguir avanzando en nuestros estudios bíblicos. Señor, a ti elevamos nuestra gratitud, oramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, les bendiga, hermano. Amén. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, pastor. Bendiciones.